Hola, el Señor les bendiga sobreabundantemente. Me da mucho gusto poder estar aquí una vez más por la gracia y la misericordia de Dios, dando esta ofrenda de mi servicio a Dios para una entrega más de esta línea de mensajes o esta serie de mensajes que hemos venido compartiendo y que le hemos denominado Dios te quiere bendecir. Por favor, acompáñenme en una oración para pedir a Dios su dirección. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, porque cada día que pasa, como dice tu escritura, nos colmas de bendición. Así sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, porque nos has tenido de tu diestra, de tu mano derecha nos has sostenido. Es tu palabra, Señor, la que está a tu mano derecha, la que nos has otorgado y nos sabemos privilegiados por esta expresión de amor que nos otorga, Señor, al revelarnos el conocimiento, Señor, de tu verdad. Gracias, Espíritu de verdad, por guiarnos, enseñarnos, instruirnos en tu camino, Señor, en esta senda angosta, y por darnos el poder, la fuerza para poder vivir delante de ti, tomado siempre de tu mano. En la enseñanza del día de hoy, te pedimos que seas tú nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador, que por tu Espíritu también podamos disponer nuestros corazones completamente rendidos a tu voluntad, que tú hables a nuestro corazón, que no se endurezca, Señor, nuestra cerviz, que nuestro entendimiento no se embote, sino por el contrario, que seamos alumbrados por la luz de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos de una vez a la palabra de Dios, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a partir de allí comenzar la enseñanza del día de hoy. En la última entrega estábamos hablando del Salmo 37, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 1, y quedamos en algo para, desde ese pasaje, ese punto de vista bíblico, abordar la temática del día de hoy. Santiago capítulo 1, permítame por favor, voy a hacerme una luz que tengo por aquí para poder ver mejor. Santiago capítulo 1 y leo desde el versículo 2. Dice: hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Los principios bíblicos, evidentemente, por ser principios, tienen una amplia cobertura, es decir, se pueden aplicar a distintos aspectos. No necesariamente tiene un pasaje que hablar, un pasaje bíblico tiene que hablar de un tema particular para aplicarlo a ese tema de manera específica, sino que los principios bíblicos están para regir toda nuestra vida en toda la universalidad que eso implica. Nuestra vida es muy compleja y tiene muchísimos aspectos que se relacionan con nuestra vida. Alguien puede perder su vida por una mala administración financiera, por la mala manera de relacionarse con Dios, con sus seres queridos. Cualquier aspecto de nuestra vida afecta toda nuestra vida. Hay, por ejemplo, un principio bíblico que nos habla de honrar a padre y madre, y que eso implica nuestra vida aquí en la tierra, si se acorta o si se alarga de nuestra honra que les demos. Entonces miremos cómo no necesariamente la relación que nosotros tenemos con nuestros padres solamente afecta nuestra relación con ellos, sino muchos otros aspectos de nuestra vida, como justamente nuestra existencia. Este pasaje nos habla de manera general de todas las pruebas. Hay distintos tipos de pruebas en los cuales Dios nos permite ser introducidos para ser formados. Y en el tema financiero, justamente, la Biblia habla en Lucas capítulo 16, que el verso 10, si bien recuerdo, que cuando una persona es fiel en lo muy poco, va a ser puesto sobre lo demás, porque será fiel sobre lo mucho. Entonces, cuando dice la Escritura que la prueba de nuestra fe produce paciencia,
nos está otorgando una revelación en cuanto a estos principios. Estamos pasando pruebas seguramente de estrechez económica, siendo probados en lo muy poco, pero justamente las pruebas deben producir en nosotros una paciencia. Paciencia es una esperanza confiada referente a algo que Dios hará. Y evidentemente la Biblia dice que Dios hará mucho más por nosotros. Cuando nosotros somos fieles en lo muy poco, Dios nos pondrá sobre lo mucho. Pero para ser puesto sobre lo mucho se requiere de paciencia. En esa paciencia, en la construcción de esa paciencia, de un carácter firme, de confiado y confiado en Dios, es donde muchas personas flaquean. Y es donde se puede producir la profanación de lo santo, como le ocurrió, y no quiero volver sobre los mismos pasajes, solamente lo traigo a colación, como le ocurrió a Esaú, que en otras entregas hemos hablado de él, puede repasarlas. Esaú particularmente profanó, es decir, no le dio el trato sagrado a lo que es santo, no le dio el lugar sagrado a lo que es sagrado. Y porque tenía una necesidad inmediata, cambió algo que era mayormente glorioso. Por la falta de paciencia, por no construir la paciencia, porque tal vez no construimos primero confianza en Dios, es que muchas personas piensan que Dios ni hará bien ni hará mal, como lo vimos en unas anteriores entregas justamente en esta temática. Algunos dirán, pero pues Dios no, yo veo que los impíos prosperan, como decía Malaquías capítulo 3, hablando de los diezmos y las ofrendas. Más adelante dice que hay gente que dice que para qué lo hacen, que eso no sirve de nada, porque los impíos les va bien, prosperan, no les duele una muela, por decirlo así. Entonces algunos se desesperan y por eso Dios dice en el verso 17 de Malaquías capítulo 3, dice: ya verán la diferencia que Dios hace entre los que le sirven y los que no le sirven. Los que el día que Dios actúe, ya hemos hablado ampliamente de eso. Entonces, a veces tenemos la tendencia a flaquear y ceder por impacientes, por no esperar el tiempo en el que Dios actúe, el tiempo en el que Dios nos pondrá sobre lo mucho. Tenemos que ser como creyentes y esperar con paciencia la bendición que se nos traerá cuando la Biblia dice que fuimos puestos en fidelidad en lo muy poco. La Biblia dice que seremos puestos sobre lo mucho, y es así. Tenemos que creerlo, pero tenemos que esperarlo y confiar en eso. Por eso el Señor dice: miren las aves, miren los lirios. La gente del mundo es la que se desespera por lo que van a comer, la gente del mundo es la que busca esas cosas, pero su Padre sabe que tienen necesidad de todo ello. Algunos dicen, pero parece que Dios no se diera ni por enterado, porque es que la necesidad que yo tengo es ahora, es inmediata, y yo no estoy esperanzado de un futuro para tener las cosas, yo las quiero ahora. Eso fue lo que le pasó a Esaú, y tomó lo que no le correspondía, no le dio lugar a lo que lo tenía, lo sagrado. Y por eso muchas personas deshonran a Dios, toman lo que es de Dios, que es sagrado, y lo profanan, y hacen de lo que es de Dios lo que no es el trato sagrado que se le debe dar. ¿Cuál? Esaú, profano. Ahora bien, el versículo 4 dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Cuando dice la Biblia que la paciencia ha de tener una obra completa, significa que no es solamente una construcción interior, no es solamente un desarrollo de crecimiento espiritual. Es decir, no es solamente, Dios nos quiere solamente convertirnos en seres pacientes que aguantemos hasta que no más, sino que dice su obra completa. Esto habla de que toda forma de crecimiento y de bendición interior, espiritual, se manifiesta en lo exterior. Esa es la obra completa. Como lo decía Juan en la primera carta de Juan. Permítame ir allí de manera rápida. Dice en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo... ¿Y dónde está?
tercera de Juan, perdón. Es que estoy en primera de Juan. Versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche, así como prospera tu alma. El principio allí es que seas prosperado en todas las cosas, la obra completa, en todas las cosas, no solamente en algunos aspectos, no solamente en lo espiritual. Aquí utiliza el término prosperidad en lo espiritual. Dice, así como prospera tu alma. Hay una prosperidad interior de crecimiento espiritual, que es lo primero, es lo que hay que buscar. Es el reino y su justicia que debemos buscar. Y lo demás viene por añadidura. Por eso la justicia. Ya recuerden que hablamos muchísimo sobre la justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Hacer lo que debemos hacer para que se haga con nosotros lo que Dios ha prometido que se hará con nosotros si hacemos lo que debemos hacer, no lo que nos place hacer. Entonces, en el crecimiento espiritual de la prosperidad del alma, también se refleja una prosperidad externa. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Mire la comparación, así como la expresión, así como es un comparativo, que tengas todo, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo primero? El crecimiento espiritual, la prosperidad del alma, y lo demás va a ser manifiesto luego. Entonces el pasaje de volviendo a Santiago 1:4 dice, tenga la paciencia a su obra completa, es decir, no se rinda, espere hasta que todo se manifieste de la manera tal como Dios lo ha establecido. Por eso la Biblia lo dice en Romanos 8:32. Si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar? Y subraya allí, juntamente con Él, todas las cosas. Esa expresión, juntamente con Él, es el todo de la frase, porque todos están esperando todas las cosas, pero no juntamente con Él. ¿Qué significa estar junto a Él? El reino de Dios, buscar el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Que Dios te señoríe. Recuerden Isaías, algunos dijeron, el principio era rompamos las ataduras, que no nos gobierne, que no señoree sobre nosotros. Eso es lo que el diablo quiere. Rebeldía, soberbia, como pecado de adivinación es la rebeldía, dice la Biblia, como ídolos e idolatría, la obstinación. Eso dice primero de Samuel, son pecados terribles de rebeldía, el levantarse en contra de Dios. No queremos que señore sobre nosotros, no queremos que nos diga lo que tenemos que hacer como tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que establecemos lo que queremos hacer para con Dios y si me nace, yo lo hago para con Dios. No hemos entendido lo que es la ley suprema, no hemos entendido lo que es la soberanía de Dios. Entonces, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. La obra completa dice para que sean perfectos y cabales. Esto es importante. Perfectos y cabales. La expresión perfecto tiene que ver, bueno, hay un pasaje que dice 1 Corintios 6:17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero en esta unión es necesario que exista un desarrollo. Ya ocurre la unión cuando venimos al Señor, el Espíritu viene a morar en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero debe existir un desarrollo, que esta unión sea perfecta, perfecta. Allí parece que hubiese un solo dedo, si lo tenemos en la perspectiva correcta. ¿Sí? Pero realmente hay dos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo que Dios quiere literal hacer en nosotros es una fusión. Esa fusión es lo que la Biblia llama, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo que el apóstol Pablo decía, hijos míos, cuánto vengo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que el mismo Señor Jesucristo decía en Juan 14, cuando yo venga, les tomaré a mí mismo en el arrebatamiento. Digámoslo así, dice, les tomaré. Les, habla de nosotros, a mí mismo
habla de los únicos que son tomados son aquellos que han podido desarrollar el carácter de Cristo, que pudieron permitirse ser uno, fusionarse, fundirse en uno. Es decir, que Cristo fuese la persona que tomara el carácter de esa persona, la manera de pensar de esa persona. En otras palabras, que lo gobernó, que encontró el reino. Eso es. Ahora, eso habla de ser perfectos, de que realmente Dios no esté en mí, pero apagado, que el Espíritu Santo esté en mí, pero por allá en un rincón. Señor, espera, no opines sobre esto. No, no, no te metas en este asunto. No te metas en mis finanzas, Señor. No te metas allí. Allí no te he dado permiso. Sí, porque hay gente que solamente le conviene que Dios sea Dios en su vida cuando le conviene. Usualmente en las calamidades. En las calamidades. Del resto no se acuerdan de absolutamente nada referente a la palabra de Dios. Y otro aspecto, en cuanto a lo que nos dice que debemos hacer la palabra de Dios. Y el otro aspecto dice perfectos y cabales. La palabra cabal significa que tiene la mente en el lugar donde lo debe tener. Su mente, su corazón está en el lugar donde debe estar. Esto habla de integridad y ya hemos hablado sobre eso. Estar plenamente completos en él, no desintegrados. En el Salmo que ya compartimos también en otra entrega, el Salmo 16, desde el verso 3 en adelante, decía, con los íntegros está toda mi complacencia. Ya hablamos cuando hablamos de la ley perfecta, de la ley suprema, hablamos de lo que el Señor Jesús se refería con a cumplir toda justicia. Y el Señor dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, que hagamos lo que debemos hacer. Y en el pasaje de la transfiguración, el Señor decía, a Él oír, Él es la perfecta ley, lo que Él ha establecido, lo que Él ha dicho, es a lo que nosotros debemos sujetarnos. Pero con y la voz que se escuchó del cielo referente al Señor Jesús allí fue, ese es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia. Entonces, la complacencia del Padre está en alguien que es íntegro. El Salmo 16 dice, en los íntegros está toda mi complacencia. La palabra íntegro significa que esté completo, que cada cosa esté en su lugar, que sean cabales, que tengan la mente donde la deben tener. Aterrizo el mensaje. Le hacemos la aplicación. Lo que Dios está diciendo es, mire, yo no quiero que su corazón esté dividido, que usted no siga el dinero, ya lo hablamos una y otra vez, hasta el cansancio, hasta la saciedad, mejor, no hasta el cansancio. ¿Cómo nos vamos a cansar de predicar la palabra de Dios? Hay unos que se cansan de escucharla, pero nosotros no nos cansamos de predicarla, porque es el amor de Dios para salvación. Así comenzó esta serie. Espero que la esté repitiendo, espero que sea disciplinado con su propia vida y la repita, la vuelva a escuchar. Póngale velocidad de reproducción en 2 y la va a escuchar perfectamente bien, o en 1.75 y en menor tiempo de lo que normalmente toma un video, lo puede hacer. Hágalo por su propio bien, por su propio bienestar. Estar completo y cabal, sin que nos falte cosa alguna, dice acá, es necesario estar completo en el corazón. Jesucristo mismo dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas porque amas a uno y aborreces al otro. Si amas la riqueza, no hay punto medio, me vas a aborrecer, no importa lo religioso que seas, no importa lo amén, aleluya y panderetero que seas, no me vas a amar. Vas a ser un avaro, idólatra, que sigue a Mamón. Aunque estés en la iglesia, dirá, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero yo te diré, no sabes que eres miserable. El problema es no solamente estarlo, sino no saberlo. No sabes, porque no es cabal. No tiene su mente donde debe tenerla, no tiene buen juicio, perdió el buen juicio. Por eso dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 o 9 en adelante. En raíz de todos los males es el amor al dinero, como dice Eclesiastés capítulo 5. Más adelante eso lo analizaremos. El que ama el dinero jamás se saciará de dinero. Es un principio contrario a lo que enseña el mundo. El mundo dice que hay que amar el dinero, que hay que quererlo, que hay que entrar en armonía, ¿cómo es que le llaman? Energética, una ley de atracción, que si tú lo rechazas no va a venir a ti. Eso es basura del mundo, eso es misticismo.
Es que hay que entrar en armonía. Mire, nuestro Padre, nuestro Creador, el que murió en la cruz para sellar con sangre la verdad de su palabra, nos dice que el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Porque de Dios viene la riqueza. Si Dios da riquezas y Dios ve que a quien ama el dinero Dios no se las va a dar. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, que quien ama las riquezas no las va a recibir de Dios. Puede que no reciba riquezas y puede que sí las reciba. Puede que no las reciba de Dios, pero las recibe. Hoy vamos a ver sobre eso y eso es peligrosísimo. Cuando Dios le dijo a esta iglesia, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo, ellos decían, yo soy rico. La pregunta es, ¿por qué estaban así? Si la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, y ellos estaban más que perdidos, condenados. ¿Quién les dio esa riqueza? ¿Cómo la obtuvieron? Porque eran miserables, pobres, ciegos y estaban desnudos. Ciegos y desnudos. Habla de su vergüenza espiritual, porque interiormente no tenían nada, porque no habían encontrado el reino de Dios, por tanto no podía venir la justicia del reino, que es darle todo lo demás como añadidura. Esa es la justicia del reino. Pero ellos, como no tenían reino, si no hay reino, permítame, yo tengo unos apuntes aquí, si no hay reino en tu vida, entonces todo lo que tienes no es un añadido de Dios. Y ese es el tema que nos compete hoy. Vamos a continuar. Estén perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ese es el plan de Dios. Dios es integral. Dios quiere que estemos completos, cabales, no separados, no disuadidos, no dispersos, no fragmentados, sino íntegros, completos. En los íntegros está toda su complacencia. Que no estemos divididos, que no amemos al dinero porque odiaremos al Señor. Continúa el versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí está la clave. Para estar completos y cabales, para tener la mente y el corazón donde debemos tenerlo, porque el Señor dice que es tan importante donde tenemos el corazón, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Es necesario entonces pedirle a Dios sabiduría para que podamos estar completos y cabales, en buen juicio, para que no andemos como los mundanos detrás del dinero, tener buen juicio respecto al dinero. Proverbios capítulo 23, no se afane con ir allí, luego lo analizaremos al detalle, créame. Dice que cuando te sientes con un rico, con un señor o alguien importante que tenga dinero a comer, dice ponte un cuchillo en tu garganta, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¡Wow! Wow, wow, wow. Palabra de Dios para ponerle entendimiento. Bueno, no puedo predicar todavía sobre esto, pero porque en otro momento lo veremos. Pero bueno, solamente quiero decir algo porque hay un fuego en mi interior que me dice, dilo, dilo. Cuando te dice come y bebe, es decir, de ese gusto, placer ante las riquezas, sáciese, satisfágase ante las riquezas, dice su corazón no está contigo. No es amor propio el narcisismo, la autocomplacencia. No es amor propio, no es amor verdadero. El amor propio verdadero es aquel que nos hace poner, como dice allí la Escritura, un cuchillo a la garganta, ponerse límites para no irse al infierno. Una persona se ama tanto, verdaderamente se ama tanto, que se restringe de cosas, de hacer cosas, de ser profano para no irse al infierno. El amor entonces verdadero hacia uno mismo no es complacerse con lo que uno quiera, como Esaú. Lo que tengo es hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Lo que tengo es una necesidad, ¿qué me importa el diezmo? Lo que tengo es una necesidad instantánea o un gusto instantáneo o lo que quiero hacer yo, este es mi plan y esto es lo que quiero hacer, punto. ¿Qué ofrenda ni qué 8 cuartos? ¿Qué diezmo ni qué 8 cuartos? Lo santo, lo profano, es una decisión que trae bendición y maldición, si no se hace diferencia. Ahorita, al finalizar este tema, hablaremos de cuál es el mandato de Dios referente a lo santo y a lo profano. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Eso dice el pasaje.
Y qué interesante que Dios nos muestre cómo es que Él da. Y su mayor riqueza no es plata. Su mayor riqueza es sabiduría, créame. Y dice que la sabiduría la da abundantemente y sin reproche. ¿Cuánto más las añadiduras? ¿Cuánto más? Eso está a la izquierda de Dios. Acuérdese lo que hablamos. A su mano derecha sabiduría y a su izquierda riquezas. Vea el anterior capítulo de esta entrega, que ahí está en YouTube. Analícelo. El punto es que Dios nos dice que pidamos sabiduría. ¿Por qué? Cuando uno no entiende esto, discúlpeme, no se enoje con el médico cuando lee el dictamen, es que somos necios y al necio no le va a ir bien. Si uno no tiene temor de Dios para cogerlo santo y tratarlo como profano, es porque le falta sabiduría. Hay que pedirle sabiduría a Dios para entender esto, porque el racionamiento natural de las personas le hace perder su cabal juicio y se desordena, se pierde y no le da temor de Dios y no va a quedar impune ninguno que le robe a Dios. Dios dice, malditos son con toda maldición. Por eso necesitamos sabiduría para evitar cualquier daño. Versículo 6. Pero pida con fe, ojo con esto, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí ya nos está abriendo el entendimiento con un aspecto importante en cuanto a la dualidad espiritual. Cuando una persona no es íntegra, cuando no está completa, cuando está fragmentada espiritualmente. La duda. Una persona que es como la onda del mar, está aquí, está acá. En momentos está aquí, aleluya, gloria a Dios. En otros momentos, no, Señor, no te metas con estos asuntos. Aleluya, gloria a Dios. Señor, no te metas con mis finanzas. Divagante, divagante. Para algunos aspectos Dios sí es Dios, pero para otros, Señor, no, Señor. Déjeme, yo sigo, mejor es seguir a Mamón. Mejor le sirvo a Mamón. Porque me da, como dice la Biblia, el engaño de las riquezas. Me da unas promesas que yo sé que la voy a hacer. ¡Wow! Eso es duda. Una persona que duda no es una persona que tiene confianza en Dios. Una persona que no tiene confianza en Dios jamás verá la fidelidad de Dios. Pierde el buen juicio, se arrastra tras el dinero como la gente del mundo, como ya lo leímos. La gente del mundo son las que se angustian y buscan todas esas cosas. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda de Dios en que Dios va a cumplir lo que Él dijo, traigan todos los diezmos a la alfolía, a ver si no, pruébenme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos. Si usted duda de esto, y se duda es con acción, porque la fe sin obras está muerta, usted dirá, no, yo nunca he dudado de eso, sino que es que tengo unas necesidades que son primero que ¿qué? Primero que Dios. ¿En serio? ¿En serio? ¿En qué lugar tienes a Dios? O sea, ¿Dios es Dios o no lo es? Hay que ser sensatos y no justificar nuestros pecados. Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero no puede justificar sus pecados, hay que reconocer el error. O sea, ¿tienes a Dios de primero o no lo tienes? Es así de sencillo. Y hay que reconocerlo. Entonces, dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna, ni sabiduría ni las riquezas. Nada, dice, no va a recibir nada porque es inconstante. Allí lo dice. Ya que es persona de doble ánimo. Escuche esa expresión, doble ánimo. Hay unas versiones que traducen de ánimo dividido, así dice. De ánimo dividido, o perdón, una versión dice, porque es persona de lealtad dividida, de lealtad dividida. Esto básicamente lo que está diciendo es que está aquí y acá. Trata de servir a Dios, o dice que sirve a Dios y sirve a las riquezas, a Dios y a Mamón. Pero Jesús, el Señor, estableció esto y lo dejó clarísimo. No se puede hacer, no se puede. No puedes estar en una ola permanente, no se puede. Amas a uno, odias al otro, es así.
es así. Si no tienes a Dios por primero, lo tienes de último. Y si tienes a Dios de último, significa que alguien está ocupando el lugar de Dios. Eso es idolatría. Idolatría, ya lo vimos. La avaricia es idolatría. Dios destruirá a los ídolos. Eso es insensato. Eso es insensato porque hay gente que pone a sus hijos, a su familia, sus posesiones en el lugar de Dios, y eso es insensato. Eso es insensato. Deuteronomio 28:20 dice, yo me encargaré de destruir todas las obras por las cuales me habrás dejado. Entonces no es sensato, no es sensato. Usted dice, todo lo hago por mi familia, porque yo los amo, porque yo los quiero, yo hasta desplazo a Dios por ellos. Un momento. No sea necio. Un día, si sigues en esa necedad, Dios te mostrará de quién es el alma de cada ser humano, de todos los que tú dices que son tuyos. Porque el problema del ser humano es que lo que supuestamente ama se hace dueño. Mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi. Hombre, un momentico, nada es nuestro. Nada es nuestro. Había un pastor, Frank Campos, es un hombre, he contado varias veces esta historia, que por charlita, pero es que lo profundo del corazón habla la boca. Eso no fue solamente una frase que Dios quiso probarlo porque sí, no. El hombre tenía cosas serias en su corazón. Lo profundo del corazón habla la boca. Charlando con un pastor, simplemente le decía, si Dios, hablando del caso que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo porque el Señor se lo pidió, este hombre así le dijo al compañero, a su amigo pastor, pastor, si a mí el Señor me pidiera a mi hijo, yo no se lo doy. Así. Y él cuenta el testimonio, él mismo lo dice, lo puede buscar por internet. Frank Campos se llama. Creo que es centroamericano. Él dice que un día, corriente nomás, estaban disfrutando de un momento especial de familia en la piscina y su hijo estaba nadando, estaba muy contento y salió de la piscina normal, sin problema, no tenía ni ahogo, no tenía absolutamente nada y quiso acostarse a tomar el sol. Y dice que ese fue su último suspiro. Dios se lo llevó. Mire, no, uno no debería jugar con Dios, no debería jugar con Dios. No debería, uno debería aprender a tener temor de Dios, no ser tan soberbio y pensar que algo es de uno. Ni tu alma es tuya, ni tu alma, nada, 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 nada. No pongas nada en lugar de Dios. Si realmente amas lo que tú dices que amas, entonces por el bien de los que tú amas, pon a Dios de primero. Él es la seguridad de nuestros días, dice la Biblia. Él es la seguridad de nuestros días. Él es el que pone cubierta y protección alrededor nuestro. Él es escudo sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre lo que tenemos. Eso dice en las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28. Bendito tu entrar, bendita tu casa, tu arteza, tu vaca, etcétera, etcétera. Todo lo tuyo y tu familia, todos. Pero no hagas de los tuyos unos ídolos que no desplacen a Dios. No, es que Dios no puedo, decimos porque nos justificamos. No puedo y Dios sí sabe. No puedo darte esto que es lo tuyo, porque sabemos que darle a Dios lo que es de Dios, porque es que tengo que dárselo a mis amados. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Ahora dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor porque es persona de lealtad dividida. Ojo, cuando tenemos una lealtad dividida, un alma doble, o tenemos ese doble ánimo, que yo quiero que Dios sea Dios cuando me conviene y cuando no, dice no va a recibir cosa alguna de Dios. Grábese esto, no va a recibir cosa alguna de Dios. No significa que no vas a recibir nada, significa que de Dios no. Eso es lo que significa. Fuera de ti nada de eso en la tierra. ¿Se acuerda que ya vimos el pasaje? ¿Dónde era que estaba? Ay Dios, ¿dónde está? Bueno, por allí está, ahorita lo veremos. Fuera de ti nada de deseo en la tierra, decía el salmista. ¿Dónde está? Se me olvidó, por ahí debe estar. Ya lo habrá repasado usted en otra enseñanza anterior. Fuera de ti nada de deseo en la tierra. El asunto es, ¿de quién queremos recibir? ¿Estamos dispuestos a recibir hasta del diablo con tal de satisfacer nuestras necesidades inmediatas? Hay un proceso de fe que debemos construir para ser completos y cabales. Encontrar el reino de Dios primero para no perderle el buen juicio
y justamente no entrar a hacer lo que hizo Esaú, que fue profano y después quiso procurar la bendición con lágrimas y no la pudo alcanzar, porque los que tienen amor al dinero no se saciarán de dinero, es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, el cual codiciando algunos, no dice que codician riquezas, sino codician dinero. Hay gente que codicia unas cantidades tan mínimas y se venden su alma por unas cantidades tan mínimas, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron, mire el futuro promisorio tan bueno que Dios tenía, y lo cambiaron por profanos. Fueron atormentados con muchos dolores. No es sensato, no es sensato. El cual codiciando algunos, el dinero que lo codiciaron, el que codiciaron, los hizo extraviar de la fe. Los hizo extraviar de la fe. Por eso Esaú era un profano. A toda costa, para suplir esto que quiero ahora, esto que yo quiero hacer esto hoy tiene que ser ahora, no puedo esperar porque es que no puedo esperar. El que se precipita peca. Y sí, hay gente por precipitada que le roba, hasta Dios es capaz de robarle a Dios con tal de llevar a cabo este plan maravilloso que tengo. Espera que Dios lo pueda hacer 1000 veces mejor. No vayas a ser atormentado tu vida de muchos dolores. Recuerda, la Biblia dice que el ladrón va a pagar 7 veces. Y el que cobra es el diablo. Se lo puedo mostrar. Terrible, terrible. En la misma palabra de Dios dice, el devorador. Dios no es devorador. Dios no es devorador. Dios, por guardarnos, es que nos dice, ojo, que hay leyes espirituales. Yo les estoy advirtiendo, Colosenses capítulo 3. Permítame, por favor. Vamos a ver, sí. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagan, hágalo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Pero de Cristo recibe la recompensa porque a Él lo sirven, no al dinero. Pero, versículo 25, Colosenses 3, pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Estamos hablando del Nuevo Testamento. El que comete injusticia, por eso el Señor Jesús nos enseñó, es necesario que cumplamos toda justicia. Pero yo no puedo ser bautizado, yo tengo que ser bautizado por ti y tú no por mí, Señor. ¿Cómo se te ocurre este bautismo de pecados? No, Señor, yo tengo que cumplir todo lo que tengo que cumplir. Cumplamos toda justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. El que procede con injusticia, dice acá, recibirá la injusticia que haya cometido. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios. No puede ser un insensato, no hay que olvidarse de dónde Dios lo sacó a uno, no hay que olvidarse. Por la misericordia de Dios es que tenemos algo, ¿ok? ¿Dónde estamos? Estamos en Santiago. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hay gente que así Dios no se lo dé, espera hasta del diablo recibir algo. Eso fue lo que le pasó a Esaú. ¿Por qué no recibirá cosa alguna de Dios? Porque es inconstante en todos sus caminos. Honran a Dios cuando se ganan el chance. O son como los ebrios. Como los ebrios. Cuando están embriagados, ahí se vuelven generosos y ahí sí. Démosle a Dios. Ebrios intelectualmente hablando, ¿sí? Espiritualmente hablando. Cuando su motivación no es la honra de Dios, sino la avaricia, ahí sí, Señor, dame, tome, porque quiero que me dé. Tome, porque quiero que me dé. Esa es la motivación incorrecta. Tenemos que estar perfectos y cabales. Por eso el Señor dice, busca el reino de Dios para que las añadiduras vengan como añadiduras, no como reino. Eso no es lo que estamos buscando. Por eso a Dios no se lo puede engañar. El que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Hay que entender el principio. Necesitamos muchísimo dinero, muchísimo. Y Dios lo puede dar. Dios lo da. Eclesiastés 5, 19. Dice que Dios da riquezas. Y al que le da riquezas, dice que le da el don de disfrutar de ellas. Pero dice allí, para que tome su parte.
no se afane, en otro momento hablaremos de eso. Yo sé que hay algunos que son un poquito ansiosos y quieren que lo diga todo ya, pero no, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Entonces, el que es inconstante es una persona de lealtad dividida, porque cuando se siente con ganas de dar, se siente con ganas de dar. Cuando se siente con ganas de no dar, se enoja, se vuelve caprichoso, soberbio, rebelde y le da a todo el mundo y pone a Dios de último, como si eso fuera sensato, ¿sí? Cuando se ganan el chance, cuando está alegre, entonces están deambulando entre el castigo, la ira, la bendición. O sea, Dios dice, vea, mire, haga convicciones, viva por hábitos y convicciones, no por euforias, de momento. No sea de doble ánimo porque de Dios no puede recibir nada. Porque si usted es una persona ambivalente, o sea, significa que no tiene carácter. Dios no puede darle una bendición porque pues, si usted es así, el día que la recibe, según la euforia del momento, usted va a honrar a Dios o va a deshonrarlo. O se va a tirar esas riquezas en el pecado y luego viviendo para Dios. Y luego otra vez en la perdición. Y se mete en negocios ilícitos. O hace tonterías con eso. Porque como usted vive por euforias, cuando se siente bien románticamente, emocionalmente con Dios, entonces ahí sí le honra. No debe ser así. Ahora bien, ¿por qué dice que no recibirá cosa alguna de Dios? Acompáñeme por favor a Mateo. ¿Dónde estás que no te veo? Capítulo 4. El Salmo 16 es donde dice, no quiero fuera de ti nada deseo en la tierra. Mateo capítulo 4. Mateo 4, 4, 4. Versículo, leámoslo desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, atención, ojo con esto. Se le acercó el tentador. ¿Qué tenía el Señor Jesús? Vuelvo a leer versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Está hablando del Señor Jesús. En un ayuno de 40 días sintió hambre. Hay gente que no ayuna ni media hora, terminó de almorzar y ya siente hambre. ¿Te identificas? Dios está hablando. Sí, Dios también me está hablando. Y sintió hambre, pero ojo con esto, sintió hambre. Versículo 3, se le acercó el tentador. Ojo, que cuando se le acercó el tentador es porque había una necesidad particular allí. ¿Ok? ¿Me sigue? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No está simplemente tentándole respecto a la identidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios. La tentación va mucho más allá. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, escuche. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, ojo, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Solo a Él servirás. Mire que está en consonancia con lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es lo mismo porque el diablo lo que le acaba de proponer es justamente eso. Yo te doy, en Mateo lo dice de esta manera, Él le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero mire cómo dice Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo
5. Lo llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos del mundo, de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Ojo, acuérdese de Santiago, no recibirá cosa alguna de Dios. No recibirá cosa alguna de Dios. ¿Qué está diciendo el diablo? A quien quiero se la doy. Hay gente que no recibe de Dios, pero recibe del diablo. Pero ¿a costa de qué? El diablo no hace tranzas porque sí. Nada da el diablo sin primero quitarle el alma a alguien. Escúcheme, no le quita unas monedas. No es unas monedas, no son unos billeticos. No te está quitando un dinerito, no. Te está quitando el alma. Porque en la cual codiciando algunos, 1 Timoteo capítulo 6, el dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Usted entiende lo que significa extraviarse de la fe? ¿Dónde comenzó eso? En codiciar el dinero. Estaban en la fe, pero empezaron a codiciar dinero. ¿Entiendes, Méndez? Que Dios te dé sabiduría, que Dios nos dé sabiduría. ¿Entiendes? No, es que yo no estoy codiciando porque eso es una cosita de nada. Hay gente que se pega de 100 pesos. ¿Entiendes? Y si tú codicias un poco, si lo codicias, te vas a extraviar de la fe. La Biblia no dice que los que codiciando muchos se extraviaron de la fe. No. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. ¿Me entiendes? No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Pero el diablo dice, te daré el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se la doy. Verso 7, si tú postrado me adoras, serán todos tuyos. ¿Sabe qué quiere el diablo? Jesús dijo, el Señor, no pueden servir a Dios y a Mamón, al dinero, porque amas a uno, odias al otro. El diablo que está buscando es eso, la adoración. A ver, permítame a remitirme un poquito a mis apuntes acá, porque me está tomando el tiempo. El diablo está dispuesto a darte todo lo que le pidas para que tú vendas a Jesús. ¿Qué precio le puedes poner al Hijo de Dios? Hubo un hombre que vendió a Jesús al comprarse un terreno, y ese terrenito se le llamó campo de sangre. En griego, Aceldama. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Qué precio le ponemos a Jesús? Siempre el diablo va a hacer esas tranzas. Va a tratar de decirte que lo hagas. Uno es el que establece quién es su Señor en virtud de a quién sirvo y doy honra. El diablo dijo, si tú postrado me adoras, si me sirves, yo te daré todo esto. Me haces tu Señor y yo te doy todo. Permítame por favor, ¿dónde está? My God. Jesucristo, ¿dónde está? Permítame por favor. Nos muestra un principio de sujeción. Romanos, acompáñame por favor a Romanos, ya vamos terminando. Romanos capítulo 6. ¿Por qué el Señor Jesús no podía obedecer cuando tenía hambre? Recordemos que estábamos hablando de la necesidad inmediata. Dice la Biblia que el Señor Jesús tuvo hambre y ahí se apareció Satanás. Bajo la excusa de suplirle algo momentáneamente. Acuérdese del profano. No haya entre vosotros ningún fornicario o profano como Esaú. Ya hablamos de la profanación. Mire. La sola insinuación que le hizo el diablo a Jesús es no acceder a esa insinuación, es no permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Es decir, no permitir que Dios sea el que me supla todo lo que necesito en el momento que lo necesito. Eso fue lo que le propuso el diablo. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienen una necesidad? Entonces, haz que ocurra esto. Di tú.
que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, obvio, ya lo había demostrado, ya había convertido, había multiplicado los panes. La cuestión, lo malo allí no era hacer el milagro, el Señor lo podía hacer. Allí el pecado era hacer lo que el diablo dice. Tienes una necesidad, súplela, de la manera como yo te digo. Súplela profanando lo sagrado. Haz con lo sagrado lo que no debes hacer. Eso es el problema. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Versículo... ¿Dónde estás? Versículo 16. No saben que si se someten a alguien, tengan en presente a Mamón. El diablo dijo, todo te lo doy porque a mí me ha sido dado, a quien quiero se lo doy, si postrado me adoras. No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Por eso el Señor Jesús no accedió. Porque si accedía a hacer lo que el diablo le propuso, de suplir una necesidad profanando lo santo, entonces allí el Señor se hace siervo del diablo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a que se sometieron. Por eso el dinero trata de imponerte. El Señor quiere que salgamos de esa esclavitud. Mire, hay tiempo de prueba, ya lo hemos hablado muchas veces. Tiempo de prueba, la escasez, fiel en lo muy poco. Para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Dios quiere que no sea el dinero el que nos dicte nuestra libertad. Hay gente que dice, no puedo salir de viaje porque no tengo el dinero. Es decir, el que me da el permiso de salir de viaje es el dinero. No puedo comprar este carro porque no tengo el dinero. Es decir, el que está limitando mi capacidad adquisitiva es el dinero. No tengo esto, entonces no puedo comprar esto. El dinero es el que nos limita. Dios quiere sacarnos de esa esclavitud. ¿Y cómo nos saca de esa esclavitud, de esa rendición que le hemos tenido al dinero? Sometiendo al dinero y no que el dinero nos someta a nosotros. Y la única manera de hacerlo es rendirlo a los pies del Señor. Servirle a Dios con los bienes. Porque la única manera de desprenderse. Dios está formando el corazón justamente para que no dependamos del dinero, que no sea el dinero el que me diga si puedo salir de viaje o no. ¿Sabe cuánto vale un viaje a las Maldivas? La gente lo pensaría 1000 veces, pero ¿quién no quiere ir a las Maldivas? Cuesta muchísimo dinero. Y hay gente que no lo va a poder hacer hasta que no se quite esas estructuras mentales de que es el dinero el que me determina si puedo o no puedo. Cuando yo digo, Dios es el que me da, Dios es el que me suple, Dios me dará las riquezas, ya no tendré limitación. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ese disfrute que tendré con mi familia no depende del dinero que tengo o no tengo. Porque escúcheme, a veces la abundancia no es tener una cantidad determinada de dinero en el banco para saber con cuánto cuento. Yo sé con quién cuento porque tengo fe de que Dios me proveerá y Dios suplirá lo que me falta y aún lo que anhelo y quiero. La Biblia dice que tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio. Es decir, el sabio puede tener cosas incluso que son solo lujos, pero Dios se las da. El necio todo lo disipa, todo. Hasta las semillas que tiene para construir la riqueza que Dios le da, las disipa, las pierde. Por necio, por eso dice la Biblia. Para que estén completos y cabales, pídale sabiduría a Dios. Para que no sea de doble ánimo porque no va a recibir nada de Dios. Dios dice, lo que yo doy es añadidura y solamente viene cuando encuentren el reino y la justicia. Es decir, el señorío de Dios. Si no tienes el señorío de Dios, nada de lo que tengas será añadido de parte de Dios y te lo dará hasta el diablo. ¿Por qué? Porque le robaste a Dios, porque le dijiste al diablo, listo, yo tomo lo de Dios y pongo a alguien en ese lugar y pongo otra cosa en ese lugar. Súpleme la necesidad inmediata, convirtamos estas piedras en pan, ¿qué importa? ¿A quién te sometes? Es la pregunta. Y el diablo te dirá, listo, me encanta tu fidelidad. Voy a seguir dándote para que sigas así de infiel, así de soberbio, hasta que un día digas, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y si Dios ya no te ha botado, te ha sacado porque la tierra te expulsará, si Dios tiene misericordia de ti todavía,
Algún día te hará saber, eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo, ¿no entiendes? Dices que eres rico, pero no sabes que eres miserable, no sabes que eres pobre, no sabes que eres ciego, no sabes que estás desnudo. Es decir, estás condenado, estás en una iglesia, pero estás condenado, no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si se somete a alguien, entonces lo hará Señor de aquel a quien te sometiste. Por eso dije, uno establece quién es su Señor en virtud de a quién sirvo y doy honra. Por eso Malaquías capítulo 1, Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Permítame que tengo por acá varios pasajes. El diablo en la avaricia se ve personificado, porque la Escritura dice que ella, la avaricia, quita la vida de sus poseedores. Proverbios capítulo 1, verso 19. Proverbios capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice Proverbios 1, 19? Dice de esta manera. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Así son las sendas, tiene varias sendas, está aquí y está allá. Doble ánimo, no piense que en tal haga que recibirá cosa alguna de Dios, nada. Cosa alguna de Dios. Así son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Escúcheme. Quien posee avaricia le va a quitar la vida. Quita la vida de sus poseedores. El que posee la avaricia le van a quitar la vida. Serán atormentados por muchos dolores y se extraviarán de la fe. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. 1 Timoteo 6, 10, hasta la saciedad. El cual codiciando algunos. No cantidades enormes, sino aunque sea lo mínimo, si lo codicias, serás extraviado de la fe. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. No se justifique, no crea, no, a mí no me va a pasar. No, yo reprendo, rechazo, renuncio. ¿Qué va, hombre? Usted lo que rechace, lo que reprende y lo que renuncie, jamás lo podrá hacer en contra de lo que Dios estableció. Si Dios dice maldito con maldición, usted puede decir me desato. Vamos a ver ¿a dónde vas a huir de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? Si Dios maldice, ¿quién te va a bendecir? Uno puede pasarse la vida ayunando, orando por ti, te bendigo, Señor, bendícelo, no le cambie la bendición, no le quite la bendición, dale sabiduría, dale inteligencia. Pero si Dios dice maldito con maldición, no importa, el hombre más ungido del planeta puede orar por ti y no va a pasar nada. Nada, porque tú eres el que bendice, te abres camino para la bendición de Dios o te abres camino para la maldición de Dios que también viene el día que Dios actúe. Entonces, la avaricia se ve personificada en el diablo porque la Biblia dice que la avaricia quita la vida de sus poseedores. El diablo dice, si postrado me adoras. Eso no es salvación, ahí no hay salvación, olvídese. Lo que el diablo te dé necesariamente implica que tú le diste el alma. Es así de sencillo. Así sigas en la iglesia por siglos de los siglos. Bueno, por siglos de los siglos no, por años, por años. Hay algo diferente y esto no lo puedo dejar pasar. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés. Mire que aquí dice que la avaricia quita la vida de sus poseedores. Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Hay algo diferente allí. Eclesiastés 7:11. Eclesiastés 7:11 dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, y escudo es el dinero. Escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores. ¡Wow! Aquí dice, donde dice que es provechoso el dinero, aquí dice que es provechoso el que da a Dios, porque el otro, el que da al diablo o el mundo, ese sí no es provechoso. Pues dice, a mí, a quien quiero se lo doy, pero postrado me adoras. Eso no va a ser provechoso. Pero dice que es escudo el dinero, pero dice, más ventajosa la sabiduría que da vida a sus poseedores. Quien posee la codicia, se le va a quitar la vida. Se le va a quitar la vida. Va a perder su salvación. Así siga en la iglesia. Por idólatra, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Seguir el reino de Dios y su justicia. Apocalipsis 20 dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo, injustos. Colosenses 3:25 dice que la injusticia que alguien haya hecho, con la injusticia misma se le va a pagar.
Entonces, por no haber hecho lo justo. Pero aquí dice que la sabiduría da la vida a sus poseedores. La codicia quita la vida a sus poseedores, de los que quien posee codicia se le quita la vida, quien posee sabiduría se le da la vida. ¿Se da cuenta? Sabiduría, lo que decía Santiago, no sea doble, no ande con su corazón en el dinero, no tenga su corazón dividido, su lealtad dividida, su corazón partido, como dice por ahí el cantautor españolete, el corazón partido, entre la idolatría y... Ahora, permítame, ¿por qué el diablo da quitando el alma? O sea, dice postrado me adoras, eso es quitarle el alma. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en todos los aspectos. Tenga la paciencia a su obra completa, completa, todos los aspectos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, completo, completo. La palabra shalom, que se traduce por paz, significa bendición completa en todos los aspectos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en todos los aspectos, en todos los aspectos. No, juntamente con el Señor nos dará abundantemente todas las cosas, todas las cosas. Pero dice allí el mismo pasaje que el maligno vino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Qué roba? La herencia bendita de Dios que hace que, ¿cómo roba el diablo? Que te vuelvas un profano para que cambies por lentejas la bendición de Dios. Vino para robar, te está robando la herencia de los escogidos de los hijos de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. El diablo te la quiere robar. Para eso vino el diablo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque es que te dice, ay, coloca primero esta personita que es más importante para ti. Tú la amas, no importa. Dios entiende. No, Señor. Cuando el hipócrita de Judas dijo, ay, con qué escándalo, era el tesorero, ay, a qué todo este desperdicio, ese perfume tan caro, 300 millones aproximadamente costaba, hoy por hoy, ese desperdicio, ¿para qué? Esto se pudo haber vendido y dado a los pobres, que dijo el Señor Jesús, a los pobres siempre los van a tener, a mí no siempre, porque hay gente que dice, ay, primero los pobrecitos hijos míos, primero mi núcleo. Si los amas, no hagas eso, no seas idólatra. ¿Cómo vas a suplantar a Dios? Dios, que Dios nos dé sabiduría, Dios, que Dios nos dé sabiduría en serio, en serio, en serio. Porque hay gente que no lo entiende. Dios, esto es tan serio, que Dios nos dé temor de Dios y sabiduría. Vino para matar, robar y destruir. Bueno, matar, porque pues ya está especificado en Proverbios 1:19, quita la vida de sus poseedores. Así es como mata, quita la vida de sus poseedores de la avaricia. Para eso vino el diablo, para matar. ¿Cómo te mata? Poniéndote avaricia. Sí, el diablo sabe que si tiene la avaricia ya te quitó la vida. Postrado lo vas a adorar, créeme, por cualquier plato de lentejas. Robar. ¿Cómo roba? Te roba la herencia de Cristo. Ahora, para destruir. ¿Sabe qué quiere destruir? La obra de Dios en tu vida. Él está construyendo espiritualmente la prosperidad interior. Amado, deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Eso viene a destruir. Quiere quitarte lo sagrado, del lugar sagrado, que sea Dios el Señor de tu vida y no el dinero. Eso es lo que quiere destruir, la obra de Dios en tu vida. Él es el destructor. En Ageo, bueno, luego lo veremos. Lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desperdicia. Es en Él que tenemos que estar y en Él es que tenemos que recoger. Vamos a dejarlo hasta allí por cuestión de tiempo. En la siguiente entrega continuamos porque, bueno, no nos alcanzó el tiempo para más, para ser un poquito mesurados en esta entrega. Y le pido a Dios que el Señor te bendiga, te dé sabiduría, entendimiento, comprensión y que tengas el mejor corazón en total disposición para servirle a Dios, al Creador, y que hagas oídos sordos a las propuestas del diablo y que entremos justamente a honrar a Dios para que veamos la bendición del Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere en sobreabundancia todas las cosas. Bendiciones.